Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 14. Romanos 14. Bueno, en el ministerio hay diferentes gracias y cada quien ministra con la gracia que Dios en su misericordia le ha dado. Así que usted sabe que a mí me gusta mucho enseñar. Quiero que preste un poquito de atención. Nada nuevo, simplemente necesario, siempre hablando sobre la fe sobrenatural. En Romanos capítulo 14, en el versículo 22, gloria al Señor. Dice el versículo 22, si lo puede leer conmigo, dice: ¿tienes tu fe? Es una pregunta. Yo sé que ahí está hablando hacia las cuestiones de la comida y ciertas cosas que había gente que aprobaba o no aprobaba, pero el principio y la línea es la misma. Dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dígale, hermano, que está a la par, dígale: ¿tienes tu fe? Dígale: tenla para contigo delante de Dios. Una de las cosas que es bien importante que entendamos, y quiero que por favor me puedan prestar atención, que no permita que nada le distraiga y usted pueda, si en algo puedo ayudarle, sería una gran bendición. Si hay algo que todos tenemos que entender, es que la fe es algo totalmente personal. La fe es personal. Y aunque los que estamos casados nos atrevemos a creer por cosas que tienen en común un sueño familiar, un reto matrimonial, etcétera, al final siempre mi esposa se va a tener que mover con su fe personal. La hermana Raiza con lo mismo, Ruth con lo mismo, el hermano José, el pastor Fernando, todos tenemos una fe personal. Tan es así que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma, dice: ustedes no se estén fijando en lo demás. O sea, ustedes tienen fe, ténganla para con ustedes y ténganla para delante de Dios. La fe siempre será algo totalmente personal. La fe no es un concepto. La fe no es presunción. Es más, la fe tampoco es positivismo. La fe, simple y sencillamente, es cuando usted y yo le queremos a Dios. Pero le voy a decir algo, hermano: nadie puede creer por usted. A usted le toca tener fe para con usted y para con Dios. Por eso cuando una persona le está creyendo a Dios, no importa que usted se rodee de gente que no le cree a Dios, aunque ellos no le crean a Dios, si usted le cree a Dios, a usted es al que Dios lo va a bendecir. Pero cuando Dios pone en el corazón del hombre de Dios una temática sobre la fe sobrenatural, tenemos que aprender a entender algo, hermano. Y yo sé que voy a tocar cosas que son simples, pero a veces es en lo simple donde se nos escapa lo que es de Dios. A veces queremos buscar tanta revelación que las cosas básicas las evadimos, las asumimos y quizás hasta las olvidamos. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder vivir en un ámbito natural. Y hoy ahorita usted está sentado dentro de un ámbito natural. Quizás ahí usted no siente lo que yo siento. Yo naturalmente aquí siento una frescura. Esto es simple y sencillamente lo que se mueve, por lo general donde nos movemos la mayor cantidad del tiempo. Pero si Dios, présteme atención, si Dios hubiese querido desde el principio que el ser humano viviera con base al plano natural en el cual nos movemos, un plano que por cierto, este plano natural que por cierto está sujeto al tiempo, al espacio y a lo que vemos. Voy despacito, escúcheme. Si Dios hubiese querido que nosotros los seres humanos nos moviésemos en el ámbito natural, el cual está sujeto en especial al tiempo, al espacio y a lo que vemos, si Dios hubiese querido eso, no nos hubiera dado fe. Présteme atención, porque esto es básico, pero si no lo entiende, se va a frustrar. Si Dios hubiese querido que nosotros viviésemos una vida natural, y simple y sencillamente movernos aquí en el tiempo. Ahorita estamos sujetos a un tiempo, son las 8:32, esto es un tiempo. En este ámbito natural estamos sujetos a un tiempo. Usted está sujeto a un tiempo para pagar la casa. Está sujeto a un tiempo para creerle a Dios por lo que sus hijos necesiten a fin de año, etcétera.
Si Dios hubiese querido que sus hijos se moviesen en el ámbito natural, no nos da la fe. La fe no sería necesaria, porque viviríamos ambientados a lo natural. Y como cristianos hemos cometido el error durante toda nuestra vida de dejarnos sujetar a las circunstancias y a los problemas que suceden en lo natural, en el plano que nuestros ojos ven. Usted tiene que entender que el término fe sobrenatural es algo más que emocional, algo más que poderoso. Usted tiene que entender lo que significa sobrenatural. La fe es por sí sola, óigame bien, la fe por sí sola es sobrenatural. Voy a repetirlo. No es que al pastor se le ocurrió, hay una fe que es normal, pero hablemos ahora de la sobrenatural. No, hermano, es que la fe siempre ha sido sobrenatural, porque la fe no puede ser natural, porque si la fe es natural, usted va a lograr todo con su fuerza, usted va a lograr todo a pulmón, usted va a lograr todo a su intelecto. Y Dios quiere llevar a Maranata a un nivel donde no podamos depender del intelecto, no podamos depender de la fuerza, no podamos depender de lo que sabemos, que vivamos la verdadera fe. Y la verdadera fe siempre ha sido sobrenatural. Y usted tiene que entender eso. Escúcheme en esto. Esta es una de las líneas más importantes que yo necesito que capte. El tiempo y lo que vemos es algo que Dios puso solamente en la tierra. Pero cuando Dios nos creó a usted y a mí y vinimos a los pies de Cristo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que Dios puso en ti y en mí eternidad. Le voy a decir por qué Dios puso en usted y en mí eternidad. Porque los cristianos que conocemos esta revelación somos los únicos que podemos movernos en el ámbito natural, pero viviendo por una fe sobrenatural. No me estoy oyendo. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Si usted entiende esto, entendió la vena del mensaje. El cristiano que conoce la palabra y sabe que Dios lo llenó de eternidad, va a vivir en esta tierra natural. Vas a ir a trabajar, vas a comer, vas a tener familia, vas a pagar cuentas, pero los cristianos somos los únicos que podemos vivir en lo natural con una fe sobrenatural. Esa es la diferencia. El mundano, el que no tiene a Cristo, él vive en el plano natural, él se frustra, él se deprime, él no tiene algo que se sobrepone a lo que estamos enfrentando acá en la tierra. Pero si tú no entiendes el plano de lo eterno, te frustras con lo momentáneo. Si tú no entiendes el plano de lo eterno y de lo invisible, te frustras con lo que ves. Y la mayoría de los cristianos hemos cometido el error de dejarnos afectar por lo que se mueve en esta esfera. Hermano, yo quiero que usted se lleve esto que parece simple, lléveselo en su corazón por siempre. Somos los únicos que podemos movernos en dos ambientes. Nos movemos en lo natural como seres humanos, pero no vivimos de acuerdo a lo natural, vivimos de acuerdo a una fe sobrenatural. Eso marca en ti una diferencia. Eso te hace a ti diferente y te permite poder enfrentar las dos cosas. Tienes que aprender a entender eso. De hecho, cuando un creyente se turba, se frustra, o incluso, como decía el pastor de esa noche, pastores que se frustran porque la iglesia no crece. Eso es porque ellos se salieron de la fe sobrenatural y cayeron en esta esfera. Mi mensaje simplemente tiene el propósito de hablarte de las dos áreas que te roban lo sobrenatural. Y una es el tiempo y otra es lo que vemos. Sencillo. No le dé vuelta a otra cosa. Pastor, ¿por qué lo sobrenatural la gente lo recibe y yo no lo recibe? Te dejas afectar por tiempo y lo que ves.
el tiempo y lo que ves. Por eso es que yo sé que el pastor tuvo que pelear contra eso. Durante el tiempo de pandemia, ¿contra qué teníamos que pelear los pastores? Contra las noticias que la gente veía, contra los noticieros de muerte aquí, muerte allá, está muriendo tanto, el índice no salga. Entonces la iglesia de Cristo cayó del plano sobrenatural, olvidaron la eternidad que los transporta al mundo espiritual y cayeron en el plano natural. Se llenaron de miedo, se llenaron de temor, no salían de la casa, no se congregaban, no iban a la iglesia, se frustraron, se echaron a morir. Pero Dios se está levantando en Costa Rica. Yo dije, en Costa Rica, una iglesia que vive, aunque tengamos que movernos en lo natural, vivimos con una fe sobrenatural. Y usted tiene que captar esto. Usted tiene que entender esto. Querida iglesia, imagínese que este ámbito natural, oiga qué fuerte lo que va a decir, este ámbito natural está sujeto a maldición. La Biblia dice que la tierra fue maldita por causa del hombre. Entonces, querido, ¿qué hace un cristiano dependiendo de lo que se mueve en lo natural? Si todo lo que se mueve en lo natural está maldito. Pastor, ¿y cómo yo puedo vivir dentro de un mundo maldito en bendición? No viviendo de acuerdo a lo natural, sino de acuerdo a la fe sobrenatural. Porque en la fe sobrenatural, en la fe del Espíritu, en la fe de la gloria, en la fe del poder, en la fe de la unción, donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Alguien está entendiendo? Gloria a Dios. O sea, yo quiero predicar simple para que usted no salga diciendo, ¿y eso con qué se come? Usted tiene que salir entendiendo, yo soy eterno. Levante la mano conmigo, diga, yo soy un ser eterno. Dice la Biblia, Dios puso eternidad en el hombre. Esa eternidad es la que me permite comunicarme. Esa eternidad es la que permite comunicarme con un Dios en el cielo, en el mundo sobrenatural, y con un pastor en la tierra, en el ámbito natural. Lo que pasa es que llega un momento donde si Él es tan eterno y yo soy tan eterno, aún en el mundo natural hablaremos cosas eternas. Yo no sé si me están entendiendo. Es por eso que hay iglesias donde usted predica y la revelación es tan alta que la gente no la entiende, porque ellos están acostumbrados al plano natural. Cuando usted ha sido ejercitado en la revelación, este ministerio por medio de nuestro apóstol es un ministerio de revelación que te enseña a vencer en la tierra con una fe del cielo. Denle un aplauso bien fuerte al Señor si usted va entendiendo por dónde vamos. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. Mi tema se llama la fe sobrenatural. Es fe en un Dios eterno. Es fe en un Dios eterno. Entonces imagínate la iglesia poniendo la mira en este ambiente natural, cuando lo de este ambiente natural está maldito. Por eso Romanos capítulo 8 dice que la creación entera gime esperando algo. ¿Esperando qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos que viven de acuerdo a lo sobrenatural. Ese ambiente sobrenatural es el que en tu trabajo despiden a todos, pero tú tienes una fe por encima de lo que abajo pasa. Lamentablemente a ellos los despiden y a ti te dejan. Y la gente se pregunta, ¿por qué a ti te dejaron si aquí a todos los despiden? Es que mientras tú tienes la fe en esto que está aquí abajo maldito, yo tengo la fe en algo sobrenatural, donde Dios me da la gracia, me da el favor y me bendice a mí. Alguien dice un amén bien fuerte. Fe sobrenatural. Este paño es sobre. Si tú sigues viviendo con una fe aquí abajo, lo maldito de la tierra te alcanza. Pero tú puedes vivir aquí abajo con una fe de aquí arriba. Y eso se logra por la eternidad que ya tienes. ¿O no dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan? Tú conoces a Dios, la eternidad está allí. ¿Están aquí?
Mientras esta dimensión natural, yo dije que las dos áreas en las cuales el enemigo nos roba lo sobrenatural. El enemigo nos roba el milagro. El enemigo nos roba la provisión económica. El enemigo nos roba la libertad de un hijo. Es el tiempo y lo que vemos. El tiempo que fue puesto para la tierra, no para el mundo espiritual. Entiendan eso, pueblo. Entiendan esto. Mientras esta dimensión natural es una línea recta. La dimensión natural es una línea recta. Tiene un principio y tiene un fin. Esta línea natural dice que Jeffrey nació el 13 de septiembre del 76 a las 9:50. En lo natural, esta línea recta terminará el día que Jesús venga por mí y yo sea levantado con la iglesia. Ese día acaba la línea recta. En cambio, el mundo sobrenatural no tiene una línea recta, no tiene principio, no tiene fin, y Dios vive allí. Por eso es que Dios no se sujeta a tu tiempo ni a mi tiempo, porque Él es eterno. Nosotros somos los que ocupamos que Él venga ya, porque estamos en este tiempo. Pero si tú aprendes a ser eterno, la fe sobrenatural te hace esperar y reposar en Dios. Que Dios nunca llega tarde y Dios no llega nunca antes. Dios sabe cuándo quiere llegar. Alguien diga conmigo, amén. La eternidad, por eso el mensaje se llama fe sobrenatural, es fe en un Dios eterno. La eternidad, oído, la eternidad es donde se debe basar nuestra fe sobrenatural. Porque tú pones la fe en algo que es eterno. Tú pones la fe en algo que no depende del gobierno del señor Chávez o del que venga. El gobierno del señor Chávez tiene una línea momentánea del 2022 al 2026. Mientras que lo sobrenatural no tiene principio, no tiene fin. Dios vive allí. Yo no pongo mi fe en este gobierno, yo pongo mi fe en el cielo sobrenatural. Yo no pongo mi fe. ¿Cuántos testimonios ha oído usted de gente que hay doctores que dicen: le damos este fin de semana? ¿Recuerda a Brianita? ¿Recuerdan a Brianita? Si por ahí están. Le da el evento, creo que fue un jueves, un viernes. Y el doctor dice, le dio una situación como la de papi. Todo el sector derecho, perdió el habla, la movilidad. Una niña de 11 años, 8 años, 6 años, imagínate. Y simple y sencillamente los médicos dicen: si de aquí al domingo no reacciona, hasta ahí llegó. Esa es una línea en lo natural. Le están dando 48 horas de vida. Esa es una línea natural. La línea natural decía un infarto, un derrame, lo que sea, totalmente paralizado. Eso dice la línea natural. Trajo lloro, trajo llanto, familia sufriendo, nosotros quebrados, sus tíos despedazados. Pero la iglesia comienza a orar con una fe sobrenatural. No me están oyendo. Yo dije la iglesia comienza a orar con una fe por encima del dictamen médico. Dios nos permite ir a orar por ella el viernes. Las enfermeras manifestadas no querían que uno orara. Apenas las enfermeras dieron la vuelta, este atrevido le puso la mano a la chiquita, le habló al sector derecho, le dijo: tú vas a hablar, tú vas a vivir. Y al día siguiente en la mañana la niña estaba pidiendo comida, la niña se estaba moviendo, porque la línea natural decía 48 horas, pero la fe sobrenatural, yo no sé si me está entendiendo, la fe sobrenatural va por encima de la línea de lo que la medicina diga. Si usted se agarra de la eternidad, lo que la palabra le haya prometido, eso es lo que se va a cumplir. Si va a aplaudir, aplaude y dale gloria a Dios. Usted no puede vivir en la esfera natural. La esfera natural está maldita por el pecado de Adán. Ahora en Cristo tenemos eternidad. Vivamos en la tierra con una fe sobrenatural. Y esto es aplicable de acuerdo a tu problema.
Esto es aplicable de acuerdo a tu situación. Esto es aplicable porque el que no tiene que creer por una sanidad, tiene que creer por un hijo en drogas. El que no tiene que creer por un hijo en drogas, tiene que creer por un matrimonio destruido. Sea matrimonio, sea hijo, sea enfermedad, sea economía, hay algo por encima de lo natural. Es tu fe sobrenatural. Dale un aplauso bien fuerte a Dios. Dale gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué en lo eterno? Isaías 57:15. Voy rápido porque después de esto vienen 5 puntos. Y después de esos 5 puntos, 3 ejemplos. Y después de los 3 ejemplos ya desarrollamos el mensaje. No, solo el pastor Denis dice eso. Ayer lo dijo, ¿eh? Aquí también se dice. Isaías 57:15. No, yo voy a predicar corto. Jamás voy a abusar de usted. Ya a las 12 usted está durmiendo. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto. ¿Cuánto creen que él está demasiado alto para dejarse afectar por lo de aquí abajo? Aleluya. Isaías 57. Gloria a Dios. Versículo 15. Así dijo el alto y el sublime, el que habita ¿a dónde? No oigo. El que habita ¿a dónde? Si él habita en la eternidad, él no está sujeto a nuestro tiempo. Por eso es que mientras Marta y María estaban frustradas por Lázaro, Jesús se quedó 2 días. ¿No me oyeron? Usted y yo somos los que necesitamos que venga ya. Él no. Sí, ven, Señor, que Lázaro ha muerto. Ok, nos vemos, en 2 días llego. ¿Qué? Pero es que Él habita en lo eterno. Usted y yo estamos en el ámbito natural. Él habita en lo eterno. San Juan 11, usted conoce la historia. Y después de que Jesús dice que vayamos por un lugar por donde están los judíos, le dice a los discípulos: oye, pero tú tuviste problemas con los judíos. Y le dice: sí, pero no se preocupe, que el que anda en el día no tiene problema. Y al rato dice: bueno, la verdad es que nuestro hermano Lázaro está pasando un momento fuerte. Pero dice Jesús: pero esta enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Si usted supiera que todo lo que usted pasa, si se atreve a creer, si se atreve a resistir, si no se rompe en el camino, si no se revienta en el proceso, al final será para la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, ahora sí vamos. Y cuando va llegando, dice que no había llegado allá. Y Marta salió: tú, para Jesús, si hubieras estado aquí. Y le dice Jesús: Marta, Marta, ¿no te he dicho? Esta alarma hoy no vale, ¿verdad? Me dieron el... Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás? Una pregunta: ¿cuánto creen que como dijo este discípulo, llegó el tiempo, ese discípulo, llegó el tiempo de que todo lo que hemos vivido por fe, sin ver, ahora llegó el tiempo que si creemos, veremos? Y Jesús llegó donde estaba Marta. Y Marta le sale con eso. Y cuando Jesús va caminando, le avisan a María: ahí está Jesús. Y María salió corriendo en un puro llanto. La gente decía: va a ir a llorar al sepulcro. María no iba a ir a llorar al sepulcro, iba a ir a llorarle a Jesús. Porque cuando usted tiene una fe sobrenatural y usted entiende que Jesús está por encima de tu tiempo, usted no le llora a lo que la gente le lloraría. Si le va a llorar, como dijo el pastor Denis anoche, el que tiene fe no ha llorado una, ha llorado 50,000 veces. Cuando hay cosas que usted no entiende, usted no comprende, pero la fe está por encima de lo que usted entiende, de lo que usted no puede capacitar, no tiene la capacidad de asimilar. Por eso se llama fe sobrenatural. ¿Qué hizo María? Fue llorar donde Jesús: Jesús, si hubieras estado aquí. Y usted conoce la historia. Jesús llegó y dice la Biblia que Jesús, profundamente conmovido: Señor, no, pero Señor, ya llegué de 4 días. Jesús dijo que llegaba en 2, y cuando Él llegó ya eran 4. ¿Qué Jesús más incomprensible? No, es que su tardanza es para que la gloria de Dios se manifieste.
porque no es tu tiempo. Aquí es donde el creyente se revienta. No es tu tiempo. Iglesia, no es tu tiempo. Yo he recibido palabra de hombre de Dios para esta multiplicación. La he recibido de mi apóstol Nahum, la he recibido de este hombre, la he recibido del pastor Denis, la he recibido de otros siervos, hermano, y no se ha dado todo lo que yo quiero, pero quiere que le diga algo. No es mi tiempo, es su tiempo, y yo sé que en su tiempo su palabra se cumplirá, porque su palabra está por encima, sobre mi tiempo. Y usted conoce ya la historia. Y Jesús manda a quitar la piedra, muy conmovido. Hermano, hay gente que parece que con los años, yo no sé si es el diablo que les ha metido ese pensamiento, como si Dios no tuviera o Dios no fuera tocado por lo que tú pasas. Hermano, te lo digo, sin necesidad de caer en un tiempo emotivo, qué sé yo, donde tus fibras sean tocadas sensiblemente. No, pero te quiero decir una cosa, hermano, a Jesús le duele lo que tú pasas. Es la religión la que hace creer otra cosa. Es la religión. A Jesús lo golpeó la situación de Lázaro. Él, como hijo del hombre, lo afectó. Él se conmovió, él lloró. Y cuando llega y toda la gente estaba llorando, Jesús dice, le había dicho a los discípulos: Lázaro está dormido, voy a ir a despertarle. Y los discípulos, ¿verdad?, que a veces andaban en lo natural. Entonces dicen los discípulos: ah, sí, seguro se pegó un rolcito viendo tele. Entonces Jesús tuvo que aclararlo: no, es que Lázaro está muerto, pero yo voy a despertarle, porque las cosas suceden en mi tiempo, en mi eternidad, no por lo que ellos ven, no por el tiempo en que ustedes viven. Si algo nos roba lo eterno, es el tiempo y lo que vemos. En el mundo sobrenatural, Dios vive en la eternidad. Usted y yo tenemos que tomar una decisión en esta noche. ¿Dónde queremos poner nuestra fe? ¿En el ámbito natural o en el ámbito de lo eterno? Si caminamos en lo eterno, en la dimensión espiritual, todo lo que Jesús ganó en la cruz lo vamos a recibir en lo natural, viniendo de lo sobrenatural. En lo sobrenatural está tu salud, en lo sobrenatural está tu liberación, en lo sobrenatural está la salvación de tus hijos. Yo dije, está la salvación de tus hijos. En lo sobrenatural está la fortaleza, está la paz, está la provisión, está todo lo que necesitamos. Pablo vivió una situación extrema. Aquí es dentro de los dos ejemplos y nos vamos. Pablo vivió una situación extrema, una situación extremadamente fuerte en lo natural. Pablo vio en lo natural muy cerca la muerte. Pero aunque en lo natural él vivió algo muy fuerte, su fe se puso sobre lo sobrenatural. Es una decisión que hay que tomar. Usted tiene que tomar la decisión con base en qué va a poner su fe. ¿Se deja afectar por el tiempo y lo que ve? ¿O pone eso en segundo plano y sube al nivel óptimo, al nivel mayor, al nivel sobrenatural? Ve lo que dice Hechos en el libro 27. Hechos 27, capítulo 27, perdón. Hechos 27. Todos conocemos la historia. Van en alta mar, sucede una situación fuerte, se levanta una tormenta, una tempestad en el mar. Desde el versículo 13 vemos que sopló una brisa fuerte, ellos se dejaron llevar. Pero brinque al 20. En el 20, cuando comenzaron a pasar cosas fuertes, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Una pregunta: ¿alguien se ha sentido en algún lugar alguna vez así, donde todo es oscuro en su vida? No ve la luz por ningún lado. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice Pablo: ya habíamos perdido toda esperanza. ¿Sabe qué hablábamos ahora mientras nos tomábamos un café ahí? La tristeza de tiempos que se están viviendo, los índices depresivos, la tasa de suicidios, la desintegración familiar. Por eso es que estas cumbres, yo conozco el corazón de él. Estas cumbres sí tienen el propósito de formarnos y enseñarnos, pero estas cumbres también tienen una línea: traer esperanza. Hoy nadie da esperanza, y si los pastores no damos esperanza, ¿dónde va a encontrar esperanza el pueblo?
Dígame dónde. ¿Dónde si la noticia mata la esperanza? Los noticieros matan la esperanza. Los periódicos matan la esperanza. Y si venimos a la iglesia y no nos dan esperanza, ¿dónde vamos a encontrar esperanza? Si todos los que estamos aquí y los que nos ven por las redes algo están enfrentando. Mami, le voy a decir algo. Si usted no está enfrentando nada, examínese. Porque la vida del creyente es enfrentar algo. Corintios 13 dice: examinaos a ver si estáis en la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo? La cosa se puso tan fea, no hay sol, no hay estrellas, todo está oscuro, estamos en alta mar, el viento nos azota, perdimos esperanza. Y usted puede estar pasando ahorita un tiempo de oscuridad donde pierdes esperanza, donde entre más eres especial con tus hijos, peor se comportan. Entre más das, el enemigo tranca las finanzas. Entre más te cuidas, la salud te golpea. No me diga, hermano, que en esta tierra, en este ámbito natural, no se pasan cosas que no se entienden. Por eso no podemos vivir de acuerdo a este plano. Versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, hermanos, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas. David Coto, no temas. Denis Rosales, no temas. Fernando Paniagua o Carlos, no temas. Es necesario que comparezcamos pruebas, es necesario que vayamos a César, pero Dios te ha concedido Orotina, Alajuela, Limón, San José, Heredia y todos los que navegan en esta iglesia. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo le tengo una palabra a los padres: crea que no importa la tormenta, no vea sol, no vea estrellas, vea todo oscuro, Dios está contigo. Quita la mirada de lo que tu cuerpo y lo natural siente y ponla sobrenaturalmente. Pastor, ¿y dónde está el punto? Porque así como lo que vemos y el tiempo nos afecta, la primera área que quiero derribar es lo que vemos. Ahora, cualquiera ve ese pasaje y dice: ah, pastor, qué fácil. Un ángel vino donde estaba Pablo, mientras los demás no vieron nada, Pablo sí. Enséñeme el versículo donde dice que Pablo vio un ángel. Enséñemelo. No está. Pablo no vio un ángel. Ese es el problema cuando usted quiere ver algo para creerle a Dios. Pablo no vio el ángel. Pablo supo que el ángel estuvo con él. Usted y yo no tenemos que ver en lo natural para saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y que está ahí. Pablo lo que dice: el ángel me dijo, pero no lo vio. Fue lo mismo que pasó con Eliseo cuando venían a sitiarlo y el profeta le decía a su siervo: vaya a ver, no hay nada. El profeta seguía orando: vaya a ver, no hay nada. Que vaya a ver 7 veces, hasta que el profeta dijo: Señor, por favor, ábrele los ojos a este siervo para que vean que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El día que usted y yo quitemos la mirada de lo que vemos, lo sobrenatural se va a manifestar. El día que usted y yo quitamos la mirada de lo que estos ojos naturales alcanzan a ver, veremos a ángeles salvar nuestros hijos. Pablo no lo vio. Bueno, pastor, pero Pablo oyó al ángel. Tú no tienes que oír al ángel. La palabra dice que esto es la palabra profética más segura. Pero usted tiene que saber, mi pastor Oscar siempre nos decía esto: si ahorita se nos abriera el mundo espiritual, decía él, veríamos la gran guerra, la gran batalla que hay ahorita.
Él decía: si se nos abrieran los ojos y se corriera este velo de lo natural hacia lo sobrenatural, veríamos una guerra, demonios contra ángeles. Pastor, para eso, pero si hay demonios contra ángeles, quiere decir que no hay garantía que Dios me responda. Claro que sí hay garantía, porque la Biblia dice que por cada demonio hay 2 ángeles. Entonces mientras uno pelea, el otro te puede fortalecer y traer la respuesta. Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, después de haber sido tentado por Satanás 40 días, dice que una vez que venció al diablo con la palabra, dice que los ángeles venían y le servían. Si Jesús ocupó el mover angelical y que el mundo sobrenatural se le abriera, usted también y yo también necesitamos cerrar más los ojos a este plano y subir a la esfera eterna donde están los ángeles de Dios. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. Dígale al que está a la par, dígale: suelte eso que usted está viendo. Pablo en alta mar, pero un ángel había estado con él. Yo no tengo que ver un ángel para saber que está conmigo. Yo no tengo que verlo. Anoche, cuando el pastor Denny nos testificaba cuántas horas tuvo que pasar ahí solo en un pasillo, que lo dejaron en una camilla, en un pasillo ahí solo. Una pregunta: ¿quién fue el que cuidó a ese profeta? ¿Quién lo cuidó? Cuando en lo natural lo dejaron solo, en lo sobrenatural habían ángeles guardando ese pasillo. Cuando en lo natural los doctores temían una metástasis, en lo sobrenatural los ángeles estaban deteniendo allí eso para que no se esparciera en su cuerpo. No me diga que cuando usted se sale de la línea natural y sube a la línea sobrenatural, no tendrá el respaldo de los ángeles. Hermanos, si estamos hablando de lo sobrenatural, tenemos que poner la fe en cosas que no se ven. Yo no sé si están aquí todavía, la iglesia preciosa. Diga conmigo: yo voy a subir al nivel eterno. Por fe andamos, no por vista. Hermanos, si hablamos de la fe sobrenatural, es porque tenemos nuestra mirada en todo aquello que se sale de lo natural. Y lo natural será cambiado por lo sobrenatural. La gente nunca verá lo sobrenatural. Dios me dijo esto en la tarde: la gente nunca verá lo sobrenatural si basa su actuar en lo que naturalmente ve. Y se van a llenar de miedos. Aunque a usted no le toque esta línea, no le gusta que toque esta línea, gracias a Dios ya se recogieron la ofrenda y lo puedo decir con libertad. ¿Quiere que le diga por qué la gente no ofrenda y no diezma? Porque ellos viven con base en lo que sucede aquí en la tierra. Si ellos vivieran en lo sobrenatural, no le importaría lo que diga el gobierno, no le importaría el alza de precios, no le importaría los índices, porque ellos no viven de acuerdo a la economía de esta esfera, viven de acuerdo a lo sobrenatural. Es en pandemia que Dios nos ha permitido hacer las más altas inversiones de la iglesia. En pandemia. Es en pandemia donde parte de la economía se multiplicó. Cuando lo natural dice, como dijo el pastor Oscar, que las iglesias cierran en pandemia, la bendita gracia, porque esto no es mérito humano, mientras otros cerraron, la iglesia creció en economía, tanto que podamos bendecir muchas personas e invertir y comprar esas cosas lindas y excelentes que nos gustan tener en una iglesia. Pero si yo baso mi fe en lo natural, me lleno de miedo. En la fe sobrenatural, nuestro Padre nos da la habilidad divina para rebasar el ámbito natural. Por eso yo hoy declaro que si el ángel le dijo a Pablo que esa nave solo se perdería la nave, pero nadie se iba a morir, yo declaro que Maranata Costa Rica no se va a hundir. Tu casa no se va a hundir. Tu matrimonio tampoco se va a hundir. Tus hijos en el vicio tampoco se van a hundir. Vamos a fluir en lo sobrenatural. Diga conmigo: yo lo creo en el nombre de Jesús. Para ya ir terminando. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Pablo? Una cosa sé, es que será hecho. Será hecho. ¿Me pueden poner esa última línea? Yo no sé si está puesta. La última línea. Ese pasaje. Ya perdí yo, se me corrió aquí. Por tanto, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, como se me ha dicho. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que se le ha dicho.
Porque el hombre que nos habló de ese lado de la fe anoche, una pregunta: ¿por qué ese hombre está vivo para testificar eso? Porque él vivió toda su vida de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Y usted escuchó todas sus batallas. Pastor, ¿y por qué le pasó eso? Si usted pregunta eso, ¿por qué no oyó el mensaje? Por causa de su llamado, por causa de su voz profética, que Satanás creyó que la iba a silenciar, y al día de hoy no ha podido y no podrá jamás silenciarla. Pero si él no hubiese vivido de acuerdo a la esfera de lo sobrenatural y viviendo de acuerdo a lo que se le había dicho y a todas las palabras proféticas que recibió de su apóstol y papá espiritual, de papá Nahum, mi hermano mayor no estaría para contar eso. Mi papá espiritual Oscar no estaría todavía. Quizás ahorita está ahí sentado viendo este mensaje. Él siempre está orando, siempre está en una esfera sobrenatural. Usted tiene que ver lo que es ponerle la cabeza a ese hombre. Ahorita, pastor, sí, ahorita. Ellos saben cuando yo voy, siempre ora por nosotros. Yo lo que hago es cerrar los ojos y recibir de acuerdo al dialecto celestial que él habla. Él está por encima del plano natural de lo que yo podría entender, pero hay algo profético que él suelta cuando ora. Hay una atmósfera que se carga y todos sabemos que es un abrir y cerrar de ojos, que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Pero iglesia, si vamos a hablar de fe sobrenatural, no pienses en conseguir tus respuestas de acuerdo al método normal, porque eso es natural. Tú tienes que atreverte a creer que la fe sobrenatural es la misma fe que abrió el mar rojo, es la misma fe que bajó maná del cielo, es la misma fe que sacó agua de la peña. Estamos hablando de cosas que se salen de lo normal. Como cuando Dios le da una casa a alguien y no tenía salario, no tenía atestados, no tenía cuenta corriente. ¿Cómo le aprobaron ese crédito? Porque ese crédito se lo dieron de acuerdo a una fe sobrenatural. Esa fe se puso sobre la lógica, sobre la razón, sobre la capacidad. Por eso es sobrenatural. Así vendrá la propiedad de Heredia, de alguna manera sobrenatural. Fernando conseguirá una propiedad en Orotina. Apúntelo, porque yo no digo cosas por decirlas. Que lo que tristemente más de 22 años no se logró, en un tiempo de aceleramiento por poner tu fe en lo sobrenatural, Dios abrirá una puerta ridícula en Orotina. Anótelo. Yo creo que vamos a ver algo grande para Dios. Yo creo que vamos a algo grande para Dios. Jesús acostumbraba a cambiar sus situaciones naturales. Jesús, ¿tienen todavía tiempo? Tiene que darme tiempo porque yo no empecé a las 8. Jesús acostumbraba a cambiar sus situaciones naturales. Oigan bien, Jesús acostumbraba a cambiar sus situaciones naturales con su confesión atrevida, sobrenatural. Repito, Jesús acostumbraba cambiar sus situaciones naturales con su confesión atrevida, sobrenatural. Por eso es que usted no puede encasillar a nadie. Usted no puede encasillar a nadie a que tenga una fe como la que a ti se te ha revelado, porque Dios es personal. ¿Se lo demuestro? Jesús, cuando se le levantó una tormenta como la de Pablo, ¿qué hizo Jesús? Reprendió el viento. ¿Pablo hizo lo mismo? No. Entonces Pablo no tiene fe, como decía el hombre de Dios ayer, no tiene fe. No. Jesús cambiaba sus situaciones con su confesión. Pablo no declaró nada, pero el ángel intervino. Ten fe para confesar, o no la tengas para confesar. O la confiesas o se te aparece un ángel. Pero cuando crees, Dios cambia tu tormenta. Usted no puede meter a la gente a tener la misma fe. Dios es personal. ¿Recuerdas, David, cuando papi decía que ojalá los pastores nos atreviéramos a creer un templo cero deudas? Y al tiempo papi nos decía, bueno, eso fue conmigo, pero Dios le puede abrir una puerta
a alguien de una manera diferente. El pastor Denis, cuando compró la propiedad, tuvo que pagarla creo que un tiempito, pero ya la canceló hace. Papi construyó su casa propia sin deudas. Esa fue la fe que Dios se le reveló a él. Yo no compré mi casa, cero deudas, yo la pago. Jesús cambió la tormenta con su confesión. Pablo la calmó con un ángel. Ambas tormentas perdieron y en todo Dios fue glorificado. Como tú creas, así te será hecho. La fe es personal. Pero para terminar en el segundo punto, porque el primer punto tiene que ver con romper lo que vemos para que no se nos robe lo sobrenatural. Vamos a Marcos capítulo 5. Vemos el segundo punto y nos vamos acostumbrando para entrar en el desarrollo del mensaje. Marcos capítulo 5. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. Dígale que está a la par, dígale, yo puedo orar por ti, pero te toca a ti creer. Y le digo algo, hermano, al final el diablo lo que va a respetar es tu fe. Marcos 5. Alguien diga gloria a Dios. Me gusta esa cuando dice, cuando sanaba a la gente de su aflicción. Wow. Oiga lo que sigue. Los milagros sucedían por su fe. No hay nada que el Señor para ti no pueda hacer. ¿Qué dice después? Solo recibe su palabra de poder. Ya dije que no canto. Ok, Marcos 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Pastor, yo me sé esa historia, qué bueno. Y vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Sabe cómo se llamaba? Jairo. Y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Quiero que lea esa palabra. ¿Le rogaba mucho qué? No, se quedaron botados. Y le rogaba mucho qué, diciendo, mi hija está como agonizando. Pero vea esto, iglesia, vea lo que sigue. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué más? ¿Alguien lo puede leer otra vez? Pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Una pregunta, ¿cuántos creen que eso es fe? Eso es fe. Él lo está diciendo. Él está diciendo, ella está a punto de morirse, pero si tú oras, algo pasa. Una pregunta, ¿alguien cree que con una oración que hagamos en esta noche, algo puede pasar en lo que tú le estás creyendo a Dios? ¿Usted lo cree? Porque esto es de creer. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Pero yo quiero que usted vea esto, querida iglesia. Le seguía una gran multitud. Versículo 23. Y le rogaba, a mi hija está agonizando. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer. Hermano, yo me puse a ver estos principios en esta tarde y yo dije, Padre Santo, qué cierta la Biblia, hermano, que Jairo, aún confesando una fe poderosa de que Jesús iba a hacer un milagro en su hija, aún y con toda la confesión positiva, profética, como usted quiere decirle, hermano, se le levantó una oposición. Voy a repetirlo. A un Jairo declarando, si tú pones las manos sobre mi hija, ella va a vivir. A un Jairo confesando la fe, se le levantó un atraso, se le levantó una oposición. Jairo creía que con Jesús decirle, ok, vamos. Donde Jairo va caminando con Jesús, él sabe que Jesús le va a sanar la hija. Él tiene una fe. Él no pone su mirada en lo que está pasando aquí abajo. Él dice, si Jesús va y le pone la mano, mi hija va a vivir. Y cuando él va caminando, se mete una mujer, se mete un gentío, se mete un atraso, se mete una oposición. ¿Qué significa eso? Que aunque usted confiese algo, se le va a levantar una oposición.
Hay cristianos, y esta es la parte que muchas veces los pastores no enseñan. Hermano, gloria a Dios por el hablar bien. Pero muchas veces el hablar bien, antes del milagro habrá una oposición. No me están oyendo. Antes del milagro habrá una demora, habrá una oposición. Aquí es donde la gente se revienta, aquí es donde la gente no soporta el tiempo, aquí es donde dice: Pastor David, pero usted me dio una palabra, ¿por qué no ha pasado? Es que la palabra no pasa en tu tiempo, la palabra pasa en el tiempo de Dios. Ni siquiera el pastor David o el pastor Jeffrey le puede poner la fecha a un milagro, porque los milagros no los hace él, no los hago yo, los milagros los hace Dios con aquel que le cree a Dios. Pero cuando ya parecía que Jesús iba, se levanta una oposición. Y yo no vengo a hablar de la mujer del flujo de sangre, eso sería otro mensajazo. La mujer del flujo de sangre ahorita no es importante, ella no tiene la culpa, ella necesitaba un milagro, se metió en el camino. Pero yo quiero que usted sea pictórico, imaginativo, como me gusta hacer a mí, y usted imagine el cuadro. Iglesia, la hija se está muriendo. Ya Jesús consiguió captar la atención del Señor. Suelta la palabra, tú la sanas, vamos. El ambiente era alegre. Jesús va para mi casa. Ahora sí, al fin el dinero que necesitábamos, la libertad de mi hijo, la casa propia, la hipoteca cancelada. Y cuando yo voy ya seguro de que mi hijo cambia, se mete algo. No se olvide que Jairo era un principal de la sinagoga. Era un hombre con autoridad. Podríamos decir que era un sacerdote, era un líder. Jairo tenía la autoridad para que cuando esa mujer del flujo de sangre se mete con ese sangrado permanente, que según Levítico no podía salir de la casa, y si salía tenía que morir apedreada. Visualiza el cuadro. Aquí es donde los cristianos, en este lapsus de tiempo natural, se revientan. Entre lo que confiesan y entre lo que Jesús actúa. Ahí es donde tiran la toalla y no desarrollan una fe para resistir. ¿Y qué sucede con Jairo? Jairo está viendo el cuadro. Mi hija muere y esta mujer inmunda. Mi hija agoniza y esta mujer inmunda. Jairo podía dañarse. Él podía enraizarse. Como todo humano, él podía amargarse. Y él tenía la autoridad como principal de la sinagoga de dar una orden y decir a esa mujer que está trazando mi milagro: hágame el favor y la apedrean, mátenla. Y quiere que le diga algo: a Jairo no le hubieran hecho nada porque la ley lo autorizaba. Sin embargo, Jairo se queda viendo. Jairo no se deja afectar. Jairo no se mueve en el tiempo natural. Ya él captó la atención de... No me estoy oyendo. Jairo no se deja afectar por lo que está pasando en la tierra. Jairo sabe que ya captó la atención de Jesús. Jairo sabe que Jesús no se va a olvidar de él. ¿Y sabe qué hace Jairo? Se queda quieto. Jairo podría decir: apedréela, la matan y ahora sí me llevo a Jesús a sanar mi hija. Pero Jairo no lo hizo. Porque aquí es donde entra una de las líneas más importantes. Porque en ese tiempo, entre lo que tú oraste, confesaste y el milagro pasa, es cuando más tienes que cuidar tu corazón. Porque si tu corazón se amarga, si tu corazón se daña, si tu corazón se resiente, se corta la fe. La fe sobrenatural es fe sobrenatural, fe sobre dolor, fe sobre resentimiento, fe sobre amargura, fe sobre no entiendo, fe sobre que injusticia. Él venía conmigo y ahora ella se sana, mi hija se muere. Él dice: no, yo no pongo mi fe en lo que está pasando en la tierra. Ya capté la atención de Jesús. Jesús irá y sanará a mi hija. ¿Tiene usted una idea, iglesia? ¿Tiene usted una idea de cuántos cristianos en lo que confiesan y creen y sucede el milagro? En ese tiempo, recuerde que ya destruimos lo que vemos, que es lo primero que nos roba lo sobrenatural. En la segunda parte es el tiempo. ¿Sabe cuántos cristianos en ese tiempo que el milagro no ha sucedido se amargan? Se resienten, se enojan con la iglesia, se enojan con el pastor, se aíslan, se apartan
Y Satanás logra su propósito. Jairo se quedó viendo. Jairo se quedó quieto. Jairo podía matarla y Jairo se quedó quieto. Cuando la mujer del flujo de sangre recibe el milagro, inmediatamente que recibe el milagro y que sucede el milagro de que Jesús dice: alguien me ha tocado. Usted conoce la historia. Dice que la mujer postrada vino y le contó toda la verdad. ¿Cuánto creen que ese es un milagro? Que la mujer diga toda la verdad. Ok. Y llega y dice toda la verdad. Está aquí conmigo, gloria a Dios. No me ve así. Dice que inmediatamente llegó una gente y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Lo que pasa es que nosotros vemos estas historias de una manera tan simple. Pongámonos en el lugar de Jairo. Yo tenía la autoridad para matar a esa mujer y que mi hija viviera. Ahora ella vive y mi hija murió. Jairo, no molestes más. Ya tu hija ha muerto. Jairo, en ese trayecto donde su milagro se demoró, donde su respuesta no llegó, donde su hija peligraba, en ese trayecto Jairo no dejó a Jesús. Voy a repetir eso. Jairo no dejó a Jesús. Jairo seguía todavía con Jesús. Nunca dejes a Jesús. Pase lo que pase, nunca dejes a Jesús. Y como él no dejó a Jesús, Jesús tampoco lo dejó a él. Y antes de que las palabras de miedo, negativas y endemoniadas de los conocidos afectaran a Jairo, Jesús le dijo: Jairo, no temas. Déjeme serlo como yo creo. Yo siento que espiritualmente, donde las palabras llevan a golpear el corazón de Jairo, Jesús metió la mano. No temas. Sus manos repelieron el poder de esas palabras negativas. No temas, cree solamente. Y se llevó a Jairo. Y no se llevó a todo el mundo. Dice que se llevó solamente a 3 discípulos, su círculo íntimo. Aún Jesús tenía un círculo íntimo. No me diga que no, aunque usted se enoje. Y dice que cuando llegó al lugar, estaba toda la gente. ¿Sabe qué hizo Jesús? Los sacó a todos. Fue donde la niña y le dijo: niña, talita cumi, a ti te digo, levántate. ¿Sabe qué la levantó a ella? Jesús. No. Y sí, la levantó la fe de Jairo, que desde inicio había dicho: si tú vas, mi hija vivirá. El tiempo hizo que ella muriera, pero la fe de Jairo no estaba en este tiempo. La fe de Jairo estaba en lo que él sabía que Dios podía hacer. Yo no sé si me están entendiendo. Que de la misma manera que hay cosas en lo natural que para ti han muerto, si tú subes tu fe a lo sobrenatural, todo lo que había muerto va a resucitar. Todo lo que había muerto va a volver a tener vida. Todo lo que había muerto va a volver a levantarse. Las iglesias de Maranata se van a levantar. Los hogares de esta iglesia llamada Maranata Costa Rica se van a levantar. La gloria de Dios se va a derramar. Yo no voy a moverme con lo que yo veo en este ámbito natural. Yo no voy a ejercer mi fe de acuerdo a lo que sucede en este tiempo. Yo sé que los planes de Dios son perfectos. Es más, le digo algo: Dios tiene contigo un plan y Él no
no tiene prisa. Él sabe cómo Él cumplirá su plan y su propósito en ti. Si va a aplaudir, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Denle la gloria a Dios. Alguien puede gritar gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Pastor, cierro aquí. Pastor, ¿y por qué lo mío dura tanto en llegar? Le digo algo, iglesia. Yo me metí a orar y yo le dije al Señor, yo le pregunté, ¿por qué dura tanto ciertas cosas? Muchos de nosotros, los que estamos acá, hemos experimentado el poder transformador de Dios. Pero para poder llegar a tener la victoria que nos hablaron anoche, hemos tenido que pasar cosas fuertes. Porque vamos a ser claros. Hoy enseñamos esta fe sobrenatural para quitar el bloqueo de lo que vemos y el bloqueo del tiempo, que son básicamente las dos cosas que nos roban. Pablo cerró sus ojos, un ángel llegó. Jairo soltó la confesión, como Jesús, que cambiaba todo con su palabra. No se limitó al tiempo que le mató la hija. Sabía que Jesús se la podía levantar. Pero ¿por qué a veces duramos tanto? Si usted quiere, recíbalo. Pero Dios puso esto en mi corazón. No voy a decir que Dios me habló audible, pero lo puso en mi corazón. Porque cada demora de lo que tú no has recibido simplemente es material para tu testimonio. Porque nadie puede hablar de testimonio si no ha tenido una prueba que pasar. Usted escuchó anoche el testimonio de un hombre. Esa prueba no la soporta cualquiera. Por eso yo siempre honro a mi hermano mayor. Pero él lo soportó porque ese es su nivel de fe. Usted no tiene que pasar eso. Esperamos en el Señor por misericordia, porque esto es un asunto de misericordia. Pero a tu nivel puedes estar pasando algo. Y con base a tu nivel, lo que tú estás pasando, la demora que estás pasando no es otra cosa que material para tu testimonio. Y recíbelo tal cual como es. ¿Cómo sé que yo tengo fe si no soy probado? Mientras tanto, nuestra fe será un bla bla, bla bla, bla bla. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Yo le decía al pastor Denis ayer y le contaba al pastor David que cuando el pastor Denis contó la línea final de que quién se prepara para que un ángel le diga vas a pasar algo fuerte. Si usted escuchó el mensaje, él dijo eso. ¿Quién se prepara para eso? Nadie. Y esa línea me llegó tanto porque esa fue mi experiencia. Un día como hoy, hace año y resto, estábamos adorando a Dios. Todo va a salir bien, dice Dios. No va a pasar nada. Dios va a tomar control de todo. Y al día siguiente, mi mami se va. Y yo diciendo, dice el Señor, no era para ustedes, era para mí, para mi familia. Pero Dios me preparó. ¿Fue fácil? No. Pero conforme tú pasas esas pruebas, te sales del plano de lo natural para vivir en lo sobrenatural. Y toda demora, no te frustres, no te revientes, no te dañes. Hoy podemos hablar del milagro de la hija de Jairo, porque él guardó su corazón, no se amargó, no dejó a Jesús, no actuó en ira, él esperó el tiempo. Y Jesús en su tiempo lo hizo perfecto. No la sanó, la resucitó, la levantó. Y Dios hará contigo y hará conmigo de acuerdo
a nuestra fe sobrenatural. Póngase de pie con la mano levantadas.